¿qué es una interfaz? ¿No? Ya vimos algo bastante simple, ¿no? Características que podemos percibir de forma inmediata, ¿no? Como que es una máscara, es una herramienta, es un medio de comunicación. No solo es una pantallita, no solo es un diseño. Implica muchas más cosas, concientizar muchas más cosas sobre una interfaz, ¿no? Implica entender que casi todo lo que hacemos para comunicar, para enseñar algo, para comunicar algo, es una interfaz, ¿no? Y la usamos de diferentes maneras, ¿no? Desde un letrero hasta un anuncio, una pantalla, hay interfaces de sonido, por ejemplo, ¿no? Cuando llamas, por ejemplo, a un call center, te dicen presiona uno para tal cosa, presiona 2 para otra opción, presiona 3, y tú presionas uno y vas entrando a un menú, ¿no? Que tiene cierta lógica, cierta arquitectura de información, ¿no? En la que vas navegando. Disculpen, Pía, sí, deben ser siempre intuitivas. Deberían ser. O sea, digamos que en la mayoría de los casos es una obligación hacer interfaces intuitivas, porque de alguna forma hay cierta base de interacción o ciertas cosas que ya las podemos poner como estándar, ¿no? Por ejemplo, usar símbolos estándar para avanzar, para retroceder, menús de navegación, usar palabras que la gente entienda, usar símbolos estándar, por ejemplo, el de play, retroceder, avanzar, el menú hamburguesa. Todo eso son cosas que se van haciendo estándar, que son usuales. Entonces, debemos partir de un diseño intuitivo como obligación. Pero hay cosas que con el tiempo van cambiando. Entonces, tenemos usuarios que ya tienen una cultura habitual de usar ciertas cosas y se van acostumbrando tanto a eso que les cuesta un poco. Si les cambiamos todo de golpe, es como que les va a costar un poco a veces hacerlo. Pero en algunos casos no nos queda de otra que cambiar todo de golpe. ¿Y qué hacemos en esos casos? No va a ser intuitivo. Entonces, tenemos que considerar el aprendizaje. ¿Cómo los ayudamos a aprender? Por ejemplo, les ponemos un onboarding al inicio para explicarles de qué se trata la interfaz, si es nueva, qué cambios han habido, le decimos, ¿no? Oye, han habido estos cambios, hacemos un guide tour para decirles, hemos cambiado esta parte, ahora sirve para tal cosa, hemos cambiado esta otra funcionalidad, y ahora solamente haz clic aquí, ahora solamente tienes que poner el número aquí para que se cambie la conversión, etc. Entonces, ¿cómo abordamos ese aprendizaje? No todo tiene que ser intuitivo siempre. Si hay un cambio muy drástico de algo habitual, tenemos que considerar un poco más de instrucciones, de avisos, de información puntual para que la gente vaya aprendiendo. Y eso hay que hacerlo constante, ¿no? Toma un tiempo, pues la persona no va a memorizar todos tus cambios de un día para otro. O sea, no lo va a hacer intuitivo de la noche a la mañana. Le va a tomar un tiempo, ¿no? Como cuando nosotros aprendemos algo nuevo. Entonces, nos olvidamos, ¿no? Lo hablamos una semana y la siguiente semana es como que si ya no lo tocamos, nos olvidamos, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo constante, el aprendizaje para llegar a una forma intuitiva, ¿no? Ya no pensarlo, sino reconocer las cosas y como que, eso es para esta sección sirve para esto. Entonces ya no tengo que pensar, yo ya sé que, por ejemplo, ¿no? Aquí en Miro, por ejemplo, lo que miramos, ¿no? Yo sé que aquí al lado izquierdo están las herramientas. Ya no tengo que pensarlo, yo no tengo que buscar la flechita para mover, yo no tengo que buscar el texto. Yo ya sé, porque constantemente lo he ido usando, lo he ido usando, lo he ido usando. Pero ¿qué pasa si cambiamos esta barra y la ponemos a la derecha o la ponemos escondida o tenemos que hacer digamos, un comando de teclas para que aparezca o desaparezca? ¿Cómo le enseñamos al usuario eso? ¿Cómo tocamos esa parte de aprendizaje que ya no es intuitiva, que requiere un razonamiento? A veces lo tenemos que hacer. No todo el tiempo va a ser todo intuitivo. O sea, digamos que es una obligación que sí sea intuitivo. Llevarlo a lo intuitivo es una obligación, que todo sea intuitivo, pero hay ciertos casos en los que nos va a tocar que no sea intuitivo, sino cómo guiamos al usuario, cómo hacemos que aprenda. Entonces, eso no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, si tienes algún problema con el micrófono, no te escucho muy bien, Pía, me escribes nomás. Ya, perfecto. Sigamos. Cualquier pregunta háganla de frente y yo la voy leyendo luego mientras voy avanzando.
Entonces, ¿qué es una interfaz? Ya vimos características principales. Primero, revisemos el término interfaz. Y dentro de interfaz, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos dos cosas importantes. Consideraciones de diseño. Acá me confundí, disculpen. Consideraciones mínimas, ¿no? Ya, o consideraciones principales, vamos a poner. Características, perdón, esto. Ya. Perfecto. Tenemos las consideraciones de diseño y las características principales. Las características principales ya las vimos, ¿no? Es una máscara, ¿no? Una interfaz puede ser una máscara, puede ser una forma de embellecer algo, de decorarlo, ¿no? Ponerle botones bonitos, hacerlo, ¿cómo se llama esto? Simétrico, con colores, complementarios, ¿no? Que tengan un equilibrio, que me transmita ciertas emociones, que se vea bonito. Luego, tiene que ser una guía, algo que te oriente, no tiene que ser una herramienta que tenga una funcionalidad, que tenga algo que tú necesitas, y tiene que comunicar información constantemente. Esas son las características principales. Pero en diseño, ¿no? Cuando diseñamos una interfaz hay que considerar dos cosas muy importantes para diseñar una interfaz, ¿no? Uno es la consistencia de la interacción. Es que constantemente lo que diseñamos tiene que tener la misma interacción frente al comportamiento que tú estás, digamos, intentando solucionar, ¿no? Por ejemplo, si un usuario hace una búsqueda en una barra de búsqueda, ¿qué es, qué es lo habitual en una barra de búsqueda? Que cuando escribe, tú le vas filtrando algunos resultados preestablecidos según lo que escribe, predictivos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser constante. Y si no hay resultados, también decirle, ¿no? No hay resultados para esta palabra, ¿no? Avisarle eso. Entonces, eso tiene que ser constante. Él tiene que saber que si ha escrito algo y no existe, pues no existe. Y si está escribiendo algo, van apareciendo resultados y esos resultados existen porque está buscando información, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser consistente. Y si hay una falla con el servidor, si hay una falla con el servicio que provee estos resultados, también debe saber. Entonces, él se va a sentir seguro todo el tiempo de lo que está haciendo porque hay una consistencia en la interacción. Por más que haya problemas, él puede seguir usando la interfaz sin ningún problema. Entonces, para eso, ¿qué utilizamos? Son las heurísticas. Las heurísticas son una forma de predecir la intuición del usuario. Si el usuario escribe, él está esperando que carguen unos resultados. Entonces, avisarle, ¿no? Están cargando los resultados, ponerlos en una lista y mostrarle los resultados en un orden ascendente, descendente, según como él lo quiera, ¿no? Entonces, esas heurísticas le van a permitir tomar decisiones y vamos a guiar correctamente esa intuición para que tomen la decisión deseada. Y entonces las heurísticas nos van a permitir eso. Y luego, el otro punto importante también para considerar en el diseño de una interfaz es centrarse en los detalles, ¿no? Y ahí entran otros puntos, ¿no? Los detalles son muy importantes en la interfaz. Gestalt, ¿no? Gestalt son, digamos, reglas de cómo agrupar cosas, darle jerarquía, asociación de grupos, por ejemplo, también está lo que es simetría, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la interfaz? ¿Cómo están puestos esos detalles? ¿Por qué en la esquina derecha ponemos, por ejemplo, las herramientas aquí en Miro? ¿Por qué? Porque nosotros leemos en un patrón de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo. Porque al lado derecho están las configuraciones, las cosas poco usables, ¿no? Poco usuales de usar. Porque son cosas que no usamos frecuentemente, usamos más las herramientas. Entonces, por orden de esa agrupación, de esa costumbre, ¿no? Las ponemos en este sitio, les damos esa jerarquía visual. Y la consistencia visual también es importante porque nos permite que en cada una de las cosas que vamos haciendo en la interfaz, en los cambios de pantalla, en los diferentes menús, en las diferentes páginas, se sienta la misma experiencia visual. Entonces tú te sientes en un todo, ¿no? En una experiencia completa. No, tú sientes que estás dentro del mismo proyecto, de la misma solución, te sientes ahí. Es consistente, visualmente consistente lo que estás haciendo. Y por ejemplo, si hay un botón de navegación en la parte inferior derecha para darle siguiente,
siempre está el botón en la parte derecha, entonces ya se vuelve intuitivo por repetición, ¿no? Entonces hay una consistencia visual que ese detalle también nos permite trabajar esa parte intuitiva. Entonces todo eso es importante en una interfaz, pero si nos vamos a la parte intuitiva, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos primero lo intuitivo va a depender de esos términos. Vamos a entrar un poco a hablar de psicología conductual. Entonces, hay dos términos muy importantes que están asociados al comportamiento, ¿no? A la conducta. Le llamamos condicionamiento porque requiere un estímulo que, que es como una condición importante para que tú realices una acción. Entonces, este condicionamiento fue estudiado por dos personajes muy importantes, ¿no? El primero es Iván Pavlov, que empezó con el condicionamiento clásico. Ahorita vamos a ver un ejemplo, que ya no existe esa persona, ¿no? Es muy antigua. Y luego el condicionamiento operante por Skinner, ¿no? Ambos están relacionados con lo intuitivo y el aprendizaje. Entonces, el condicionamiento es algo que nos sirve para una forma básica de aprender. Nosotros aprendemos primero nos condicionamos a ciertas cosas para poder aprender cosas nuevas, para poder adquirir, digamos, comportamientos nuevos y en base a ciertos estímulos, saber qué decisiones tomar, ¿no? Eso es muy primitivo, muy primario en nuestra mente, en nuestra forma de razonar, en nuestra forma de actuar. Entonces, el condicionamiento clásico es lo más básico del aprendizaje, ¿no? Dentro del condicionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo del condicionamiento del perrito, ¿no? Es un experimento que hizo Pavlov hace mucho tiempo, donde él estaba, principalmente esto es es como, algo que él descubrió porque él estaba investigando el funcionamiento digestivo del perro, pero se dio cuenta que cuando le iba a alimentar al perro, el perro percibía que le iban a alimentar, entonces empezaba a babear, ¿no? Y le puso como un aparato para detectar el flujo de saliva, ¿no? Que estaba cayendo a su boca. Entonces, ¿qué hizo él? Utilizó una campanita primero. Tú tocas la campanita al perrito, el perrito no tiene idea por qué tocas la campanita, ¿no? Entonces, eso se llama un estímulo neutro porque no tiene ninguna influencia en la conducta del animal todavía. Entonces, tú primero coges un estímulo incondicionado que es la comida y se la pones al perrito, ¿no? Y el perrito, incluso antes de que tú le pongas la comida, ya huele que tú estás sacando la comida, que la estás poniendo en el plato, huele ese olor de la comida y empieza a salivar, ¿no? Porque ya sabe que va a comer, está prediciendo mediante ese estímulo del olfato que va a comer. Pero tú quieres coger este estímulo neutro y reemplazarlo, ¿no? Ponerlo, cada vez que toques una campanita, quieres hacer que cada vez que toques una campanita, el perro sepa que va a comer. Y eso es lo que hizo Pavlov, y se dio cuenta que la campanita, que era un estímulo neutro, podía volverse un estímulo condicionado, ¿no? Para que el perro tenga una respuesta condicionada, que es la saliva, cada vez que va a comer. Entonces tú primero, ¿qué haces? Sacas el alimento, tocas la campanita una vez y le das el alimento al perro, el perro saliva y come. La segunda vez, lo mismo. La tercera vez, lo mismo. La cuarta, la quinta, la sexta. Entonces el perro, cada vez que ve la campanita, sabe que vas a sacar el alimento y va a comer. Pero llega un punto en el que tú puedes quitar el estímulo incondicionado de la comida y dejar que solo la campanita haga que el perro salive. Entonces eso ya se volvió un estímulo condicionado, ¿no? Tocas la campanita y el perro empieza a salivar, a botar babita, ¿no? Y logras que hacer que cada vez que toques la campana el perro salive. Y así puedes enseñarle muchas cosas de alguna forma muy básica, ¿no? Con estímulos condicionados, ¿no? Por ejemplo, puedes usar ya no la campanita, puedes decirle vamos a comer, o vamos, o a comer, ¿no? Siempre a comer, y el perro viene corriendo porque sabe que va a comer. Entonces, cada vez que tú dices a comer, sacas la comida y se la das a comer, y así, hasta que el perro llega a un punto en el que tú le dices a comer, y viene nada más hacia ti. Cada vez que tú quieres que el perro venga, simplemente dices esa palabra, y el perro va a obedecer, ¿no? Va, de alguna forma, a condicionarse mediante ese estímulo. Y esa es la principal forma de aprendizaje que tenemos los seres vivientes. Desde los perros, gatos, seres humanos también aprendemos, pero es muy básico porque no requiere una razón, no requiere un porqué.
simplemente es como un robot, ¿no? Que programas, ¿no? Algo similar. Y por el otro lado tenemos el condicionamiento operante, que es otra forma básica de aprendizaje, ¿no? Que fue investigada por Skinner. Aquí hay un ejemplo del condicionamiento operante. Hay 4 tipos de estímulos, ¿no? Que lo divide así Skinner. Están los refuerzos y están los castigos, ¿no? Y también puedes entrenar a un perro a aprender cosas con un perro mediante los refuerzos o los castigos. Pero a diferencia del condicionamiento clásico, que simplemente reacciona a un estímulo, o sea, pasa algo y tú reaccionas, ¿no? Intentas predecir. Aquí tú le das una causa y también le das un resultado, ¿no? Que tú puedes analizar si realmente ese resultado es el que tú esperas, ¿no? Por ejemplo, en el refuerzo positivo, ¿no? Vas a agregar cosas buenas para aumentar un comportamiento. Por ejemplo, tú quieres que tu perro se siente cada vez que tú quieres, ¿no? Entonces le dices, siéntate y le das un premio. Siéntate, le das un premio. Siéntate, le das un premio. Y vas reforzando de forma positiva a que aprenda a sentarse cada vez que tú le das la orden, hasta que llega un punto en que simplemente dice, siéntate, y ya asoció el estímulo, que es el refuerzo positivo, que es un premio, algo que lo hace sentir bien, ¿no? Y él sabe que cada vez que tú dices, siéntate, va a recibir eso bueno, entonces, como sabe que hay ese resultado bueno, adopta el comportamiento. Está el castigo negativo, por ejemplo. Retrasar cosas buenas para disminuir un comportamiento. Es un poco al inverso, ¿no? Por ejemplo, estamos paseando con el perrito y cada vez que el perro tira la correa, se aloca por caminar, tú dejas de caminar. Porque al perro le gusta caminar. Entonces, ¿qué haces? Estás reduciendo lo positivo para que el perro de alguna forma cambie su comportamiento, ¿no? Y se detenga. Entonces, si el perro tira la correa, tú te detienes, no caminas, hasta que el perro deje de tirar la correa. Si el perro deja de tirar la correa, deja de estirarla, tú caminas. Entonces el perro va entendiendo que cada vez que se aloca y jala la correa, tú ya no vas a avanzar, ¿no? Y le vas enseñando a que tú eres el que dirige el paseo, no el perro. Entonces, de esta forma, con el castigo negativo, le quitas algo que le hace sentir bien para que cambie su comportamiento. Ahora, el castigo positivo, ¿no? Que es totalmente diferente. Es agregar cosas malas para disminuir un comportamiento. Por ejemplo, tiramos de la correa o le gritamos al perro cada vez que el perro quiere morder a alguien, por ejemplo. Salimos con el perrito, ¿no? A pasear. Entonces el perrito sabe que si jala la correa, tú no avanzas, ya sabes. Pero ahora el perrito quiere que deje de atacar a otros o de intentar morderle a alguien. ¿Qué haces? Le jalas la correa. Lo castigas, ¿no? Lo castigas para que disminuya eso, ¿no? Disminuye ese comportamiento, ya no ladre. Cada vez que está ladrando, le jalas la correa, lo castigas, ¿no? Porque le aprieta el cuello, lo castigas. De esa forma va aprendiendo que él no debe ladrar porque si no hay algo malo que va a pasar. Y luego está el refuerzo negativo, por último, ¿no? Que vemos en la esquina inferior derecha, ¿no? Por ejemplo, el refuerzo negativo lo que hace es retrasar cosas malas para aumentar un comportamiento, ¿no? Entonces, cada vez que salimos a caminar y el perro intenta balancearse sobre alguien, yo ya no tiro la correa, ¿no? Por ejemplo, dejamos de tirar la correa y regañar hasta que vuelva a jalar la correa o balancearse sobre alguien, ¿no? Y así vamos también modificando su comportamiento. No sé si hasta ahí me entienden o esto está un poco complicado todavía. Si logra entender, o mejor dicho, me hago entender yo con los ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, ya hemos visto el condicionamiento, que es la forma más básica de aprendizaje, ¿no? Y podemos dividir el condicionamiento de 2 formas, ¿no? Aprendizaje, que es la parte consciente, la parte racional que tenemos, que requiere un pensamiento, requiere un proceso cognitivo, ¿no? Donde, por ejemplo, hay resultados, hay consecuencias de nuestros actos. Hacemos algo y hay una consecuencia. Si yo, ¿no? Por ejemplo, el perrito, ¿no? Estira la correa,
cuando estás paseando, y tú se la jalas, lo castigas. Entonces, él ya sabe que hay una consecuencia de sus actos, que si hace algo, va a pasar algo malo, y que si hace otra cosa, va a pasar algo bueno. Entonces, va analizando su comportamiento y va tomando decisiones. Aquí el individuo toma decisiones de alguna forma en base a estímulos, pero aquí en el condicionamiento clásico el individuo no toma decisiones, solo se lanza a la interacción, actúa de frente. Hay un estímulo y ¡pum! Actúa, como un robot, ¿no? Programado. Pero en el condicionamiento operante no, hay una decisión, hay un comportamiento y hay una decisión según lo bueno y lo malo, hay un juzgamiento. A eso le llamamos aprendizaje. Nosotros vamos aprendiendo cosas según ese juzgamiento, ¿no? Queremos hacer algo, nos gusta hacer algo, lo hacemos, pasa algo malo. Ah, no, esto que hice me da un mal resultado, ya no quiero hacerlo, voy a buscar otra forma de hacer las cosas. Y así vamos aprendiendo. Eso requiere un procesamiento, requiere un entrenamiento, ¿no? Requiere un tiempo constante, porque yo voy experimentando ciertas cosas, las voy haciendo, y en base a los resultados, a las consecuencias de mis actos, yo voy aprendiendo. Y ese aprendizaje se realiza a través de estímulos, ¿no? Entonces, la parte consciente, que está aquí de blanco, es todo lo que pensamos, lo que tenemos conciencia. Y toda la parte inconsciente, predictiva, está de este lado, ¿no? Del lado derecho. Entonces, el estímulo nos permite generar un aprendizaje y lograr con el tiempo cierta maestría, cierto dominio de estas técnicas, de lo que vamos aprendiendo según nuestro comportamiento, los resultados, las consecuencias de las cosas que hacemos, ¿no? Como una prueba y ensayo, ¿no? Una prueba y ensayo, prueba y ensayo. Con el tiempo dominamos eso y se vuelve predictivo porque ya dominamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, ¿no? Cuando empiezas a hacer un plato nuevo, tú lees las instrucciones del plato, qué cantidades deben haber, cómo son los ingredientes. Mientras más información vas buscando, vas aprendiendo más, ¿no? Porque la primera vez le pusiste, no tenías todos los ingredientes, eran 7 ingredientes para preparar algo, y tú le pusiste 6 porque te faltó algo. Ay, ¿qué importa? Dijiste. Pero probaron el plato y estaba horrible, ¿no? Le faltó sal, le faltó, no sé, algún ingrediente secreto. Y luego tú incluso no compras los ingredientes de la forma correcta porque todavía no conoces su textura. Por ejemplo, tienes que poner, hay ciertos ingredientes que tienes que primero freírlos, aderezarlos en cierto orden. Entonces no respetaste ese orden, no respetaste las cantidades y poco a poco tú, mientras más preparas ese plato, vas aprendiendo qué proporciones son las necesarias, qué punto deben tomar ciertas cocciones, qué texturas deben tener, ¿no? Toda esa química y todo eso que conlleva hacer un plato, un postre, ¿no? O lo que quieras preparar. Y mientras más tiempo pasa, conforme tú vas experimentando con estas recetas, tú las vas ya memorizando, las vas dominando. Incluso llegas a un punto en el que ni siquiera tienes que medir las cantidades. Simplemente agarras un puñado de arroz y lo pones. Agarras una pizca de sal con tu mano y lo pones. Y alguien te pregunta, oye, ¿cómo se prepara este plato? Ah, simplemente agarras la harina, la pones, le echas agua, ves cómo se pone ahí, empieza a burbujear y ahí le echas la levadura, ¿no? Y lo empiezas a mover y cuando se siente así suavecito, ya le das forma, ¿no? Le pones en el molde y luego lo metes al horno y vas viendo que se levante. Y es como, ¿pero qué significa todo eso, no? O sea, yo nunca he hecho un queque, por ejemplo. ¿Qué significa todas esas características que se sienten con la mano, el olor? O sea, yo no sé nada de eso. Incluso a veces el aprendizaje se vuelve tan intuitivo que es difícil de explicarlo con palabras, ¿no? Con todos esos detalles, todas esas cosas que requieren todos tus sentidos y todo lo que tú has aprendido con los años, ¿no? Con muchos años de interactuar con eso. Entonces, eso pasa de lo consciente cuando tú analizas la receta, vas viendo los ingredientes, ¿no? A lo inconsciente cuando tú ya dominas muchos años algo, ¿no? Y ya sabes totalmente cómo se hace eso, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Cuando diseñamos, o pasa mucho incluso cuando la gente cuando programa, cuando hace algo, o cuando utilizas una herramienta como, por ejemplo, Photoshop, o utilizas una herramienta como, no sé, Illustrator, ¿no? Ya sabes dónde poner los puntos, cómo pasar los vectores, cómo hacer el clic derecho, digamos, los atajos de teclado para hacer ciertas cosas, ¿no?
y darle forma a tus herramientas y a todo lo que vas haciendo. Entonces, a ti ya no nadie te tiene que explicar eso, tú ya lo dominas, ya es algo que tú reconoces inmediatamente y lo vas haciendo y vas prediciendo cosas que tú vas a hacer, las vas proyectando mentalmente y las vas haciendo, ¿no? Primero las construyes en tu mente y luego las pasas a lo real. Entonces, de eso trata el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje tiene algo muy importante, como les decía hace rato, que es el feedback, y uno aprende con el feedback. No hay otra forma de aprender sin feedback. Tú realizas algo y las cosas te van diciendo a través de mensajes, alertas, advertencias, notificaciones, señales, ¿no? ¿Qué cosa va pasando, no? Tú agarras una interfaz y le haces clic, por ejemplo, a esto, y aquí me va dando feedback de qué es lo que puedo hacer, ¿no? O aquí, por ejemplo, ¿no? Pero si yo ya voy aprendiendo, sé que presionando la T voy a poner un texto, ¿no? No tengo que hacer, no tengo que hacer clic derecho, no tengo que ver instrucciones para hacerlo. Normalmente el feedback nos va haciendo aprender y debemos poner feedback constante a toda interacción que realizan los usuarios en las interfaces a través de todas estas. Disculpen un ratito. Ya. Entonces debemos constantemente brindar feedback para que la gente aprenda algo nuevo, para que la gente, cuando un usuario es nuevo o empieza a hacer una interfaz, darle esa información necesaria para que aprenda. Eso lo debemos considerar siempre, es una obligación también, ¿no? Principalmente cuando vamos a lanzar algo nuevo o sabemos que alguien usa por primera vez la interfaz. Entonces debemos dejar mensajes, alertas, advertencias, ¿no? En cada paso que da, notificaciones, señales de que algo está mal, de que algo está bien, felicitarlo si algo está bien, excelente, hurra, ¿no? Instrucciones, ¿no? Antes de hacer, por ejemplo, la firma biométrica, antes de hacer el llenado del formulario, toma en consideración estos datos, ¿no? Si necesitamos la foto del documento, decirle cómo debe ser la foto del documento, si va a ser un trámite, por ejemplo. Dar todas esas instrucciones claras y sencillas, ¿no? Para que lo pueda hacer. Tener ciertas restricciones, cosas que no puede hacer, esos límites bien enmarcados, no solamente es clic en esta zona, ¿no? Si vas a escribir texto, acá me está delimitando dónde puedo escribir, por ejemplo, mira, no puedo escribir acá, no puedo escribir acá, solo aquí. Es una restricción que tengo y es válida, ¿no? O validaciones, solo puedes ingresar números, solo puedes ingresar letras, solamente puedes hacer ciertas cosas que son importantes. Lo demás, no lo valido, ¿no? Y eso es muy importante para que la persona aprenda, ¿no? Para generar este aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje se hace de forma consciente, requiere un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo cognitivo, un pensamiento, y empieza de lo sencillo, a través de los estímulos, y puede ser complejo. Y eso complejo que tú vas aprendiendo, conforme lo vas interactuando constantemente, se va haciendo automático, ¿no? Entonces hay cosas que son muy complejas que ya el cerebro automatiza, ¿no? Que no necesitas pensar, gastar tu pensamiento para hacerlas y ya se hacen solas. Y eso tiene que ser algo repetitivo y constante. Entonces una interfaz, una solución, una app tiene que ser constante su función, ¿no? Tiene que dar, ante un comportamiento, tiene que dar siempre el mismo resultado. No puede ser impredecible, porque si no, no se aprende, genera frustración, genera una mala experiencia. Entonces, a nivel de los errores, en el aprendizaje es válido cometer muchos errores. Las personas se van a equivocar todo el tiempo. Hay que considerar que alguien que recién aprende se tiene que equivocar. ¿Por qué? Porque eso le va a generar experiencia con el tiempo, ¿no? Si no se equivoca, no aprende la persona, ¿no? Y ya cuando pasa a lo intuitivo, ese aprendizaje, ya no se espera que se cometan errores, ¿no? Si ya es algo que ya se aprendió, debe ser constante. O sea, si yo hago clic en un botón para consultar información, siempre me debe volver esa información. Y si en el caso de que no funcione bien eso, también me debe avisar que no funciona bien y qué debo hacer en caso no funcione bien. Entonces yo ya sé, incluso cuando algo no funciona bien, ¿qué debo hacer? Debo esperar, debo volverlo a intentar, me debes facilitar eso, ¿no? Entonces, por el lado de lo inconsciente, de la predicción, de lo ya aprendido, está el feed forward, ¿no? Y el feed forward es la predicción.
Es, digamos, es el aprendizaje ya innato que está dentro, que ya viene por defecto, ¿no? Que predice cosas, que los automatiza, ¿no? El feed forward se expresa a través de los estados, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy navegando una página, me debe indicar en qué sección estoy, ¿no? En qué estado se encuentra lo que estoy haciendo, estoy en el inicio, estoy a la mitad, estoy al final, cuánto me falta para terminar un proceso, ¿no? Una carga de archivos, cuánto me falta para terminar, es un estado, ¿no? Eso es el feed forward, ¿no? Que predice el comportamiento, ¿no? Automatizar tareas, ¿no? Que se hagan por sí solas, por ejemplo, ¿no? En YouTube, cuando tú estás viendo un video, puedes activar la autorreproducción. Ya no tienes que volver a hacerle play, ¿no? A los videos. Simplemente ves un video, termina y ves otro, ves otro, ves otro, una lista, ¿no? Se ha automatizado una tarea. Dar control y libertad significa que si yo estoy haciendo, por ejemplo, un llenado de formulario de 5 pasos, cuando esté en el paso 3 pueda retroceder al paso 1 por si cambio de opinión o quiero que las cosas sean diferentes luego. Tener ese control, esa libertad, ¿no? De hacer todo lo que yo quiera, de cambiar la información, de volverla a enviar. Si ya la envié, incluso puedo, me hace la libertad de deshacer lo que he enviado, ¿no? Cuando mandas un correo, manda un correo y te da 5 segundos para deshacer o 10 segundos para deshacer el correo y me doy cuenta que faltó el archivo adjunto, entonces, ¡pum!, deshago el correo, ¿no? Tengo ese control, esa libertad de hacer y deshacer las cosas. Luego, la relación con lo real, ¿no? Si estoy escribiendo un documento, tiene que verse como una hoja. Si estoy, por ejemplo, haciendo un simulador para autos, no le voy a poner una caja con una palanca, ¿no? Tengo que poner un timón, tiene que verse como un auto real la interfaz, ¿no? Los controles y la experiencia se tienen que sentir tal cual en el mundo real. Otra cosa que define el feed forward también es permitir corregir errores. La gente se va a equivocar, yo voy a poner restricciones, pero a pesar de las restricciones pueden haber otros errores. ¿Qué pasa si ocurre un error? Debe ser permitido equivocarse, entonces debo permitir deshacer ese error o corregirlo, ¿no? Si se equivocó en poner la dirección y envió la dirección, debo darle un tiempo para ver que él verifique si la información que esté enviando es correcta, por ejemplo, y poderla cambiar. O a pesar de que lo envió, permitirle cambiar, ¿no? Y así, y así yo voy haciendo interfaces intuitivas, ¿no? Pero debo considerar siempre el aprendizaje para llevarlo a lo intuitivo, ¿no? ¿Cómo guío ese aprendizaje para que se vuelva intuitivo? ¿Y cómo mantengo lo intuitivo constantemente en mi interfaz? Todo eso es importante a la hora de diseñar. No sé si hasta ahí estoy siendo claro. ¿Hay alguna duda más? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Entonces, finalmente, ¿no? Todo eso requiere un entrenamiento, ¿no? Requiere tiempo, requiere repeticiones, requiere constancia, ¿no? Para generar esa experiencia. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda? Yo tengo una consulta. Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpa. Nicole. Ah, Nicole. Acabo de ver tu nombre. Nicole, sí, Sí. me gusta. Bueno, en relación a lo que estabas diciendo, pues a mí me pasa mucho que al diseñar pues un proceso totalmente nuevo, pues es muy difícil determinar cómo genera este proceso de aprendizaje, que además, que además sea intuitivo y pues que tenga pues ese onboarding y bueno. Entonces, a veces como que no sé qué tanto podemos usar este signo de pregunta donde él te resuelva un montón de dudas de acuerdo al nombre que le pongo a, al instrumento con el que voy a trabajar y al proceso y a cada pasito que se va dando para llegar pues a lo que se quiere. Entonces, no sé qué tanto tú nos aconsejas de acuerdo a tu experiencia, cómo poder abordar eh, ese producto tan nuevo a un mundo de posibilidades que encuentras ahí con términos súper diferentes también, que pasa mucho. Entonces, es eso. ¿Tienes algún ejemplo concreto de eso? O Pues mi vida diaria, el trabajo, es que generalmente
diseñamos para cosas nuevas para un tipo o varios tipos de usuarios similares pero muy diversos al tiempo. Entonces tratamos de diseñarles algo muy estándar que difícilmente uno va a entender igual que el otro o puede que uno entienda más que el otro. Entonces tendemos a, el equipo tiende a resolver eso con signos de pregunta, o sea, que tengas como ese clic de qué significa, digamos, el término que se usa para encontrar un instrumento, no sé cómo explicarte, porque es muy difícil que se entienda quizás de qué se trata, pero yo te voy a dar así como un término de que es una convocatoria, pero yo estoy planteando una oferta diferente para agregar una convocatoria. Yo le pongo vehículo, pero generalmente un vehículo no se va a entender tan fácil para todos los diferentes tipos de usuarios. Entonces, ¿qué hago? Le coloco un signo de pregunta para que ahí resuelvan una ayuda, para que ahí resuelvan qué significa ese vehículo que puede parecerse a una convocatoria. Eso es como que lo que normalmente hacemos para educar un poco a los usuarios, pero no sé qué tanto uno puede llenar de las plataformas de unos signos de pregunta, bueno, de ayuda para educar. ¿Sí? Entonces no sé si quieres como esos tipsitos para poder educar mejor a los usuarios sin tener que llenar de signos de pregunta las plataformas. Ya, entonces vamos a justamente repasar este gráfico que estás viendo, ¿no? Es entender este ciclo, ¿no? De cómo una persona puede aprender algo nuevo, que es lo que creo que se te dificulta más para ti. ¿Qué consideras, hasta qué punto lo que tú consideras es nuevo realmente para esas personas y hasta qué punto lo que esas personas ven de lo que tú ofreces es nuevo o no? Entonces, todo eso es a través del feedback. El aprendizaje constante es a través del feedback. Tú realizas una acción, una interacción, existe un estímulo de la interfaz que te va a decir si las cosas están bien o no, si los textos que están viendo son los correctos, si las cosas que están haciendo son las necesarias. Y necesitamos feedback, tanto de la interfaz como de los usuarios, ¿no? Ver el comportamiento, empezar a hacer pruebas. Yo te diría que inmediatamente lo primero que hagas es guiarte de una prueba, hacer una prueba, ¿no? Justo hablando del condicionamiento, ¿no? Un experimento y ver frente a ese estímulo que tú estás mostrando de cosas, cómo las personas toman decisiones y si realmente están entendiendo lo que tú estás haciendo, al cambiar el término, al poner en el orden en el que lo pones, en la secuencia en la que diseñas los pasos que tienes que tú hacer para realizar una acción. Todo eso es entendible. ¿Cómo tú puedes saber eso? Con el feedback. Entonces, inmediatamente en el más bajo nivel de interfaz que tú puedas, haz una prueba mínima, un paseo cognitivo o una prueba de usabilidad guiada, si deseas, ¿no? Y pedir feedback a los usuarios, ver si realmente los mensajes que estás poniendo son muy cargados, de repente si pones el signo de pregunta en cada campito, es demasiado cargada esa información, si de repente simplemente poniendo algunos ejemplos, de repente haciendo un guide tool inicial, explicándole aquí debes poner esto, aquí debes poner esta información, por ejemplo, aquí vas a poner la información personal, aquí la información de la convocatoria, acá tus datos personales, de aquí. Con eso es suficiente de repente. Y ellos ya con eso deducen todo, porque tú ya les diste esa pista. Entonces, puede ser una forma de orientarlos a aprender, de guiarlos, pero necesitas probarlo, necesitas ponerlo en acción, ¿no? Sacar el diseño del escritorio a los usuarios, la interacción con ellos. 5 o 6 usuarios, más o menos promedio. Ahora, si tienes muchos perfiles, es muy variado, prioriza, ¿no? ¿Qué perfiles son más importantes para ti? ¿No? ¿Con cuáles quieres empezar y por qué? Definirlo con tu equipo, definirlo con la organización. En datos, no sé, si en entrevistas, o cuáles consideran que es más importante. No importa si te equivocas,
porque con la práctica, a la hora de hacer pruebas, a la hora de poner esto ya de una vez en funcionamiento, tú te vas a ir dando cuenta de qué funciona para quiénes y qué no funciona para qué perfiles. Entonces, constantemente tienes que llevarlo a la interacción, a ver cómo funcionan estos estímulos, qué respuesta trae de los usuarios y de qué forma lo entienden mejor, de qué forma para ellos es más fácil, reduces la curva de aprendizaje, ¿no? Menos interacciones, menos repeticiones, mayor aprendizaje, más rápido es el aprendizaje. Entonces, tienes que reducir esa fricción y ver cómo hacerlo en estas pruebas, ¿no? Por eso te decía que es importante que ya lo pongas a la acción y tengas ese feedback ya inmediato. No esperes a tenerlo en súper alta definición, con colores y con todo lo que tiene un sistema de diseño, ya, pues eso es mucho trabajo, ¿no? Te vas a tomar 2, 3 meses refinando el diseño y al final vas a tener que cambiar un montón de cosas y te va a hacer más trabajo, ¿no? Creo que eso es lo que yo te recomendaría inicialmente para que empieces a entender cómo mejorar ese aprendizaje si es algo nuevo. Súper, súper, muchas gracias. No sé si con eso te respondí. Sí, sí, sí. Me dejaste un montón de cosas por explorar y sí, bien. Gracias. Gracias a ti, Nicole.